Vamos a encontrarnos en torno a la temática lectura orante de la Sagrada Escritura o Lectio Divina. Estamos entonces llamados a fundamentar nuestra vida espiritual, la de todo creyente, en la palabra de Dios. Vamos a hacer lectura especialmente basados en la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini del Santo Padre Benedicto XVI al episcopado, al clero, a las personas consagradas, a los fieles laicos en general, sobre la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. El sínodo ha vuelto a insistir más de una vez en la exigencia de un acercamiento orante al texto sagrado como factor fundamental de la vida espiritual de todo creyente, en los diferentes ministerios y estados de vida, con particular referencia a la Lectio Divina. En efecto, la palabra de Dios está en la base de toda espiritualidad auténticamente cristiana. Ahora bien, para fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios no alcanza la lectura de la Sagrada Escritura. Hemos de acompañarla con la oración, entendiendo oración como lo decía San Agustín de forma simple pero muy profunda. Tu oración es un coloquio con Dios. Cuando lees, Dios te habla. Cuando oras, hablas tú a Dios. En esta misma línea, Orígenes, uno de los maestros de este modo, la lectura orante de la palabra, de leer la Biblia, sostiene que entender las Escrituras requiere más incluso que estudio, la intimidad con Cristo y la oración. Está convencido de que la vía privilegiada para conocer a Dios es el amor, y no se da un auténtico conocimiento de Cristo, dicho en latín scientia Christi, sin enamorarse de Él. No hay posibilidad de conocer a Cristo sin enamorarnos de Cristo. Fundamentada entonces la necesidad de la Lectio Divina y esta no solo aproximación a ella con la lectura, sino y sobre todo con la oración, pasemos a la Verbum Domini número 87, en el que se desarrolla sobre todo los pasos fundamentales de la Lectio. En los documentos que se han preparado y acompañado el sínodo, se ha hablado de muchos métodos para acercarse a las Sagradas Escrituras, con fruto y en la fe. Sin embargo, se ha prestado una mayor atención a la Lectio Divina, que es verdaderamente capaz de abrir al fiel no solo al tesoro de la palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, palabra divina y viviente. Entonces, con la Lectio Divina no solo nos aproximamos al texto sagrado, sino que nos encontramos con Cristo vivo en la palabra. Comenzamos con la lectura, en latín lectio, del texto, que suscita la cuestión sobre el conocimiento de su auténtico contenido. La pregunta que le hacemos entonces al texto es: ¿qué dice el texto bíblico en sí mismo? Sin este momento de la lectura o de la lección, se corre el riesgo de que el texto se convierta solo en un pretexto para no salir nunca de nuestros pensamientos. Ayuda entonces a hacerle algunas preguntas al texto en relación, por ejemplo, a los personajes que pueden ser reales o ficticios, si por ejemplo estamos en una parábola o en un cuento o en una metáfora. Preguntarle sobre el género literario o las formas literarias del texto. Preguntarnos por el contexto amplio, el libro en el que está inserto el texto que estoy orando, o también un poco el contexto inmediato, lo que está antes o lo que está después de nuestro texto. Tener en cuenta los símbolos, las figuras, las metáforas, las imágenes. Si te animás un poco, tener en cuenta la estructura, tratar de identificar cuántas partes tiene el texto y qué mensaje particular deja cada parte, detectar las citas paralelas, las notas pie de página, buscarlas, leerlas, ver qué aportan, algún dato histórico si es que lo hubiera en el texto, dónde se desarrolla el texto, es decir, algún dato geográfico,
bíblico, algún mapa, buscar al final o al principio de las Biblias, pero sobre todo, con todos estos datos, intentar ser lo más honestos posibles, dar culto a la verdad, diría Francisco, y descubrir el mensaje principal del texto. Y entonces este es el fundamento de la lectura orante. La meditación o meditatio, en la que la cuestión es ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros? ¿Qué me dice a mí primero? ¿Y qué nos dice a nosotros si estamos leyendo de forma comunitaria? Y aquí cada uno personalmente o comunitariamente debe dejarse interpelar, examinar por el texto. Pues no se trata de considerar palabras pronunciadas en el ayer, en el pasado, sino para hoy, en el presente, para cada realidad. Se llega así al momento de la oración, oratio, que supone una pregunta muy importante. ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su palabra? Ya hemos escuchado lo que nos dice el texto y ahora nos toca a nosotros hablar, dirigirnos a Dios y sabiendo que Él nos escucha. La oración entonces, petición, intercesión, agradecimiento, alabanza, cualquier modo que te suscite la palabra para dirigirnos a Dios. Contemplatio, contemplación, durante el cual aceptamos como don de Dios la propia mirada divina de juzgar la realidad y de juzgarnos a nosotros mismos. Y entonces nos preguntamos, ¿qué conversión de la mente, del corazón, de la vida nos pide el Señor? No tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Y este es el momento de la contemplación, ver desde o con la mirada de Dios nuestra propia realidad y la realidad comunitaria o externa. Es decir, la contemplación tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, un mirar según Dios, la realidad y nosotros mismos, según la mente de Cristo. La palabra de Dios entonces se presenta aquí como un criterio de discernimiento. Conviene recordar que la lección divina no termina su proceso hasta que la hagamos vida. ¿Y hacer la vida qué significa? Pues hacer la vida significa llevarla a la acción. Que la palabra mueva nuestra vida de creyentes, que nos mueva a convertirnos en don para los demás.